difundo en, ¿cómo se llama? En el canal del investigador de matemática educativa, que yo, eh, ¿cómo se llama? Que yo mantengo. Es que ya olvidé el nombre exacto. Entonces, bueno, en principio agradecerles entonces su presencia en esta actividad. Y bueno, solo comentarles que este asunto de la revisión de la biografía, de la literatura, como le llamé a este tema de estudio, es muy relevante, sobre todo cuando uno quiere hacer investigación original. Bueno, siempre es relevante para enterarse de lo que se ha investigado en matemática educativa, si uno está haciendo una maestría o licenciatura en matemática educativa, y mucho más si es doctorado en matemática educativa, sobre todo para saber qué es lo nuevo de nuestra investigación. Y igual, si uno quiere estar bien informado sobre un tema de investigación, pues uno lo lee, ¿no? Entonces, uno haría la revisión de literatura. Los videos que yo tengo en el canal que les pedí que vieran para hoy son sobre todo de índole conceptual, no tanto de cuestiones prácticas de cómo hacer una revisión de literatura, pero para las lecturas que hoy les dejé, les sugerí que leyeran un artículo sobre un capítulo del libro, sobre cómo conducir una revisión de literatura, dos artículos de cómo conducir y un ejemplo de una revisión de literatura que lo ojeara, ¿no? Igual y fue mucha actividad para el día de hoy, pero bueno, era el objetivo una introducción a lo que es la revisión de literatura de investigación en matemática educativa. Entonces, una de las actividades que les pedí es que tuvieran preguntas para ahorita. La idea es en esta reunión desahogar las preguntas, ya sea yo o alguno de los participantes que quiera comentar, ¿no? Entonces, mucho de lo que aquí voy a decir, pues lo digo en mi actividad como maestro de posgrado en matemática educativa, entonces está a la luz de todo eso, ¿no? Que soy maestro de maestría y doctorado en matemática educativa y bueno, trabajo en distintas asesorías. Muy bien, de hecho aquí hay un par de mis asesorados en esta actividad hoy aquí. Muy bien, entonces, eh, pues preguntas y respuestas. Les recuerdo el uso de la manita que está aquí para que puedan, ¿cómo se llama? Pedir la palabra. Entonces, no sé quién gusta presentar. Digamos que, digamos que todas las preguntas son válidas y trataremos de abordarlas de todo tipo, en función de los videos y las lecturas. Muy bien, no sé quién gusta preguntar. Sí, Marisa, adelante. Un favorzote, Marisa, para nuestros futuros oyentes, potenciales oyentes, ¿te puedes presentar brevemente para que sepan? Sí, buenas tardes, soy Marisa Miranda, soy docente desde hace muchísimos años en preparatoria y estoy comenzando estudios de doctorado en matemática educativa. Bueno, tengo varias preguntas, pero la primera tiene que ver con el artículo de Siebert, el pedazo del libro, el capítulo del libro. Porque al leerlo nos explica qué es lo que el autor identifica como la búsqueda de la literatura. Y creo que uno de los errores pues más fuertes que he cometido al intentar hacer esta búsqueda es que quiero abarcar demasiados aspectos al mismo tiempo, como demasiados objetivos, ¿no? Tratar de identificar al mismo tiempo el marco teórico, la metodología, los resultados, la justificación, el tema de estudio. Y aquí nos piden específicamente enfocarnos en ciertos aspectos, ¿no? Y que además identifiquemos para qué queremos esa búsqueda. Y lo que pude identificar es que al hacer esa búsqueda no se tiene que hacer solamente al principio de la investigación, como para escribir una revisión de la literatura, sino que también se puede hacer la búsqueda cuando se están escribiendo, por ejemplo, las conclusiones o cuando se está ya propiamente en la escritura del texto. Entonces, pues no sé, me gustaría saber si pudieras apoyarme como cuando uno está al inicio de una investigación, cuando uno está en la búsqueda de referencias,
¿cuál sería el objetivo principal? La justificación, las referencias, propiamente la escritura de una revisión de literatura, pero muy al inicio de la investigación, como para centrarnos en qué aspectos de la búsqueda sería en dónde nos tendríamos que centrar. Muy bien, como les decía, le invito a todos a abrir sus cámaras para si es un diálogo, para que sepamos que somos de verdad los que estamos aquí. Sí, Marisa, eso es uno de los problemas fundamentales al principio, que uno no sabe sobre qué buscar. Entonces, la idea es buscar sobre el tema de investigación que tú estás trabajando. Comúnmente, al menos yo lo entiendo como el campo de investigación en matemática educativa que tú estás interesado. Entonces, todo lo que se salga de ahí en un principio, no habría que leerlo. Por supuesto, hay un montón de literatura que puede llamar la atención por muchas razones, pero en un principio yo diría que enfocado al tema de estudio. Si uno está interesado, no sé, en las creencias de profesores de matemáticas, pues tratarse de leer en las revistas relevantes, por ejemplo, en estos, una de las justificaciones básicas desde el punto de vista de investigación para la revisión de literatura es saber qué hay para que tu investigación sepas qué aporta. Si tú quieres hacer una investigación, quieres que aporte, pues no sé, algo nuevo teórico, algo nuevo metodológico, algo nuevo con participantes, una idea diferente, tienes que argumentar por qué es nuevo o por qué es interesante. Entonces, en función de lo que leas, ahí se establece el interés de tu investigación. Entonces, lo primero que yo pensaría es el tema de investigación. Por ejemplo, si estoy interesado en creencias de profesores de matemáticas, pues analizar todos los artículos, capítulos del libro. Yo también, capítulos del libro. Y también, bueno, actas de congresos, algunos relevantes, ¿no? Yo, por ejemplo, para cuestiones de doctorado, yo sugiero que no se vean tesis ni actas de congreso, porque la calidad de las tesis y actas de congreso es muy diversa. Hay muy buenos, pero también muy malos, ¿no? Entonces es complicado cuando uno empieza a discernir qué es una investigación adecuada. Entonces, por eso sugiero siempre en un principio pues, tomar artículos de investigación en revistas reconocidas, en videos también de mi canal, y en eso también tengo una página donde comparto también esas revistas de investigación que hay. Entonces el tema, yo diría, enterarse, porque cuando revisas un tema de investigación, irremediablemente vas a encontrarte conceptos teóricos y cuestiones metodológicas. Entonces te vas enterando del campo de investigación, qué se sabe, cómo se sabe lo que se sabe, o sea, qué metodologías hay, y cómo se conceptualiza ese conocimiento, que son los marcos teóricos. Básicamente son los tres componentes que yo veo como fundamentales en la investigación, esos tres componentes. Entonces, si estás interesado en creencias de profesores, revisar y entender qué hay detrás de ese conocimiento de investigación en matemática educativa. No sé, te puedes encontrar 10, 15, 20 investigaciones los últimos 3, 4, 5, 10 años, dependiendo. Hay que tomar decisiones. Yo lo que considero, yo de lo más nuevo me voy a hacer lo más viejito. Y dependiendo del campo de investigación, puede ser muy pocas o muchas referencias bibliográficas. Entonces, y ahí te vas enterando qué se sabe de creencias, qué se sabe de derivada, de función. Por ejemplo, otro tema que tuvimos aquí fue de función en matemática educativa, y también ahí uno se va enterando de lo que se ha investigado de función en matemática educativa, ¿no? Eso yo diría que es, no sé si más o menos expresé mi opinión, Marisa. Sí, o sea, si mi opinión te sirve para tu pregunta. Muy bien. Adrián, adelante. Buenas. Em, ¿También me presento o no hay necesidad? Sí, sí. Recuerda que a lo mejor alguien, no sé quién nos pueda ver. Bueno, mi nombre es Adrián Muñoz Orozco. Actualmente estoy iniciando también mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Guerrero en matemática educativa. Bueno, la pregunta que iba a realizar, bueno, cuando uno hace una revisión de literatura por un tema que quizás primero fue de interés de uno y después uno lo quiere ir a validar a ver si en la literatura también reporta, ¿qué sucede cuando, o qué sugiere usted cuando hay muy poca literatura del tema? Es decir, cuando usted
como docente quizás ve la problemática, pero cuando usted ya va a la investigación y en la investigación pues se reporta, pero muy poco. Entonces, ¿cuál sería ahí la sugerencia? Pues la primera sugerencia es, depende del objetivo de la investigación. Que haya poca investigación puede ser un síntoma de que hay mucho que contribuir y por lo tanto es un campo interesante de investigación. El problema radicaría que hay que convencer que es relevante. Si hay poca investigación, puede ser complicado convencer. No sé, depende de donde uno esté haciendo un posgrado, o asesor o cosas por el estilo, puede costar trabajo convencer. Entonces, yo pensaría que pues tiene esas dos facetas. Si hay poca investigación, se puede argumentar que por lo mismo es relevante, nada más que hay que argumentar más por qué es relevante. Y otra es que esa escasa investigación también te puede sugerir que mejor amplíes tu tema de investigación a cosas más. Lo que pasa es que en matemáticas educativas, en términos de contenido matemático, se han estudiado grandes temas matemáticos. Hay mucha investigación. Las que yo conozco, pues no sé, el dominio afectivo en matemática educativa, el concepto de función en matemática educativa, que hay un montón de investigación por representaciones en matemática educativa, qué razón de cambio, qué pendiente. Son conceptos muy, ¿cómo se llama? Muy investigados porque son conceptos fundamentales. Por eso hay muchísima investigación de esos temas, porque se sabe que son fundamentales, que son, ¿cuál será la palabra? Sí, pues fundamentales, como columna vertebral, por ejemplo, bueno, de los que somos maestros de matemáticas de nivel medio, superior y superior, creo que todos estaríamos de acuerdo que el concepto de función es importante, ¿no? Es relevante, pues por eso hay muchísima investigación de concepto de función. Ha habido por 30, 40 años y va a haber por otros 30, 40 años, seguramente. Entonces, en ese sentido también, el que haya poca literatura, te puede decir, ¿sabes qué? Mejor no investigo sobre eso. Investigo sobre temas, a lo mejor el tema no ha sido identificado como relevante y es posible que no lo sé. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguien me propuso hace unos años sobre fractales, algo de fractales en matemática educativa y decía que no hay nada, ¿no? En matemática educativa. Y 10 años después sigue sin haber, pues. ¿Por qué? Porque el concepto de fractal, primero, no aparece en los temas de estudio. Y segundo, bueno, no se ha relacionado con contenidos matemáticos específicos o razonamiento matemático. Entonces, yo pensaría un poco eso, ¿ya? Como que también depende del objetivo de la investigación. Si tú quieres contribuir una investigación de doctorado, esto es muchísimo más relevante si estás en una tesis de maestría, por ejemplo, licenciatura, ¿no? Donde la originalidad no es tan relevante. Entonces, eso yo pensaría, que esos dos aspectos. Si hay muy poca investigación, está la alarma que a lo mejor no es un concepto fundamental, ni muy importante, pero también puede ser que haya faltado llamar la atención sobre eso. Gracias, doctor. Gracias a ti, Adrián. Adán, adelante. Adán, ¿nos escuchas? Creo que... Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Adán. Bien, primero que nada, saludo con mucho gusto. Mi nombre es Adán Tlalmanalco Ramírez, actualmente estudiante del primer semestre del doctorado en matemática educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Un poquito, doctor Gustavo, para abonar a la discusión, al análisis, me llamó la atención la pregunta que hacía Marisa a un inicio. Y el día de hoy todavía estuve revisando algo de la literatura que nos puso en la carpeta. Y precisamente Sieber, en su artículo, realización de una búsqueda de literatura oportuna, está sugiriendo que se trabaje con algunas hojas de cálculo, lo decía, no sé si lo traduje bien o lo interpreté bien, donde menciona que sobre las diferentes partes que se van a escribir, ya sea de un artículo de investigación o sobre alguna tesis, pudieran irse revisando diferentes artículos, de investigación que se han realizado
e ir metiendo en esos cuadros de cálculo las diferentes partes, ¿no? Ya sea el marco teórico, la parte metodológica, la parte de resultados, de tal manera que de toda la literatura que se vaya revisando, se vayan rescatando algunos aspectos que nos pudieran servir al momento en el que ya se está escribiendo sobre algún apartado específico. Yo tengo una duda, doctor Gustavo, en el sentido de que cuando se está redactando específicamente la parte de la revisión de la literatura, ¿qué tanto el autor que está escribiendo puede ir plasmando sus ideas, su análisis en relación a lo que va encontrando, o únicamente hay que centrarnos en redactar lo que dice la literatura y limitarnos únicamente a eso? Es un poco mi duda, doctor Gustavo. Sí, yo creo que depende, bueno, el objetivo de la revisión de literatura, así en términos muy gruesos, es decir lo que se sabe sobre el tema, investigación. Entonces, hay un acto creativo en donde de síntesis, o sea, el que escribe tiene que sintetizar lo que dicen los artículos, porque una revisión de literatura, el error típico que cometemos todos, cuando comenzamos, es como hacer una sucesión de resúmenes. Artículo 1 dice esto, artículo 2 dice esto, a veces decimos metodología, a veces no, a veces resultados, o sea, como que todo está revuelto y no se entiende, es como un listado de referencias. Y el acto creativo de la revisión de literatura, sobre todo, es la síntesis. Es decir, la síntesis no es resumen, solamente para comentarlo, sobre todo en México, la palabra síntesis es como sinónimo de resumen, sobre todo nos enseñan de jóvenes, pero ya en la investigación, síntesis es distinto que resumen. Síntesis es juntar varias cosas en una sola cosa. Entonces, por ejemplo, tú puedes revisar 10 artículos sobre tu tema de investigación. Por ejemplo, poniendo el ejemplo que hoy estoy trabajando, hoy estoy comentando creencias de profesores de matemáticas. Es el tema, ¿no? Imaginemos. Entonces tú descubres que hay 10 referencias interesantes de los últimos 5 años que hablan específicamente de creencias de profesores de matemáticas. Entonces, de los 10, tú puedes hacer un ejercicio de síntesis. Por ejemplo, ¿qué métodos utilizan esas 10 investigaciones? Y un párrafo de síntesis es donde tú dices, de estas 10 investigaciones que encontré, 5 son cualitativas y 5 son mixtas, y ya tú das una descripción de lo que se sabe. Y otra síntesis de resultados, unos estudian creencias de autoeficacia, otros estudian creencias de matemáticas, hay distintos subcampos de creencias. Entonces es el acto creativo del que escribe la revisión de literatura, sobre todo es la síntesis. Comúnmente yo cuando empiezo un párrafo de síntesis, empiezo en su conjunto, la investigación muestra qué. ¿Y qué muestra? Pues lo que tú te das cuenta. En ese sentido, las tablas que mencionan estos autores son muy útiles porque, por ejemplo, puede ser una tabla de X, Y, columnas, en donde pongas artículo 1, 2, 3, 4, 5, y aquí pongas, por ejemplo, metodología. Y pones las metodologías que hay en los distintos, o participantes, que 100 profesores, que 5, que 1, y ahí te puedes dar cuenta, y después tú miras una de las columnas, y de ahí puedes hacer la síntesis. La síntesis es en su conjunto estos métodos, en su conjunto estos conceptos teóricos, en su conjunto estos participantes. Entonces, yo creo que en la revisión de bibliografía, sobre todo se trata de hacer esta síntesis. Y esta síntesis tiene que hacerla el que escribe, no tiene que adivinar el que lee. No, eso también es una posibilidad, que el lector interprete, pero el objetivo de una revisión es que tú digas, esto se sabe. Entonces, es un poco la idea general de lo que es la revisión y el acto creativo de revisar, que es hacer la síntesis. Entonces, en resumen, yo pensaría que la competencia, lo principal que hay que hacer es saber resumir artículos, es paso 1, que tú digas. Y el resumen, si están en buenas revistas y son buenos artículos, generalmente el resumen no hay mayor misterio, está al principio del artículo, el resumen. Pero luego uno lo amplía para entender más a qué se refiere, porque los resúmenes
son muy breves. Imaginemos que amplías el resumen a una página del artículo 2, porque quieres entender con más profundidad. Entonces, ya que tienes esos resúmenes, después el proceso de sintetizar. Y ahí es donde salen los llamados párrafos de síntesis. Entonces, también hablando de la palabra clave de este comentario, que es síntesis, también considero que es muy relevante encontrar artículos de síntesis. Por ejemplo, este artículo que les di como ejemplo de literatura es un artículo, es una revisión, que también se puede entender como un artículo de síntesis sobre trayectorias de aprendizaje en matemática educativa. Y ahí explica de qué revistas agarró, qué artículos consideró y después cómo analizó. Por ejemplo, en este artículo de trayectorias de aprendizaje, establecen 8 categorías de trayectorias de aprendizaje. Y ese es la síntesis que hacen los que escribieron esta revisión. Esta revisión a mí se me hace que es muy, muy, muy buena. Lo he estudiado con algún detalle y por eso la puse como ejemplo, para echarle un vistazo de ese es el proceso creativo. Por ejemplo, esas 8 características de trayectorias de aprendizaje que ponen los autores es producto de su síntesis, interpretación del actor. Entonces, así con el tema de cada uno que uno esté interesado. No sé si más o menos cubrí tu inquietud, Adán. Sí, sí, claro, doctor Gustavo, creo que me queda más claro sobre la ruta que podemos seguir al momento de redactar la revisión de la literatura. Claro que sí. Sí, entonces esas tablas, que yo no hago, por cierto, esas tablas, he oído que son, digo he oído porque yo no las uso, pero igual es por la experiencia. Bueno, digamos que cuando quiero hago la tabla, pues, directo en el, ¿cómo se llama? Escribo directamente cuando estoy escribiendo revisión, pero esas tablas pienso que es una herramienta muy, muy, ¿cómo se llama? Muy interesante. Ahí hablan de hojas de cálculo, pero bueno, igual puede ser con, ¿cómo se llama? Con pues con el Word, con tablitas de Word, pues, un poco la idea. En ese sentido también he visto que alguna vez lo intenté, ya no lo hice, pero también este análisis interpretativo de literatura a través de software de análisis cualitativo, por ejemplo, usando el Atlas TU, el MAS-QDA, que son, ¿cómo se llama? Software para análisis de datos cualitativos. Igual puedes poner como fuentes de datos los artículos y de ahí vas construyendo las referencias, las citas. Entonces, en ese sentido, recordando la pregunta de Marisa, pues la revisión de literatura como que se tiene que hacer siempre. Cuando están escribiendo la teoría, pues igual, recurres a tu tabla y ves las distintas teorías que hay para estudiar el tema, distintos conceptos teóricos de cada quien, y ya tú retomas los que son relevantes o te inventas uno, pues dependiendo de lo que quieras innovar, lo que quieras contribuir y cómo argumentas tu investigación. Entonces, como decía al principio, la principal confusión cuando uno empieza es que la revisión de literatura es como si fuera un listado de referencias, ¿no? Y resumen 1, 2, 3, 4. Eso no es una revisión de literatura. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Marisa, adelante. Hay un pedazo, perdón, hay un pedazo en el texto también de Sieber, donde menciona que hay que buscar expertos, pero que estén por fuera de la matemática educativa. Le llaman aliados aquí. No sé si se refiere a expertos en otras áreas de investigación o expertos en matemática o a qué se refiere. Me quedaron ahí como pues muchas dudas de a qué se refería y en qué sentido va el poder relacionarnos o buscarlos a ellos. Sí, en particular yo no recurro a esa recomendación. Les recomiendo que estos artículos, así como mis videos, pues tienen ideas y recomendaciones. Y uno la toma, pues lo que le cheque uno, ¿no? Y lo que uno necesita. En particular esa yo nunca la he utilizado, porque yo sí creo mucho en la expertez dentro de matemática educativa. De hecho, nunca he consultado a personas directamente, porque para eso pienso que son los artículos.
pero igual es mi personalidad y mi manera. Pero sí, la idea es que hay que recurrir a expertos, que un camino posible, una recomendación, pues, es preguntarle a expertos. Por ejemplo, no sé, alguien considera que yo, Gustavo, es experto en tal línea. Y de hecho, seguido me escriben correos, de vez en cuando, personas que me dicen, ¿qué me recomienda leer? ¿Qué me recomienda? Eso están aplicando esa, ¿cómo se llama? Esa recomendación. Y ya sugiero. Y ya si me harán caso o no me hacen caso, pues ya dependerá de ellos. Entonces, consultar a expertos que tú consideres sobre un tema. Y en este caso de ajenos a la disciplina, no recuerdo exactamente qué dice el autor. Yo pensaría que depende del tema de investigación que estés viendo. Por ejemplo, yo he oído y he visto que en estas revistas o en investigación internacional es muy importante el punto de vista de los matemáticos, como una especie de, ¿cómo se llama? De sensor epistemológico, sensor, sí, como un vigilante epistemológico y matemático, ¿no? Yo, por ejemplo, no considero que ellos sean buenos sensores epistemológicos, los matemáticos, porque es una disciplina muy específica que matemática educativa sobre enseñanza-aprendizaje. Entonces yo pensaría para mi reflexión, pero insisto, no recuerdo con detalle qué significa esa recomendación de externos. Yo lo que recomendaría, pues expertos internos. Oye, ¿qué? ¿A qué me recomiendas leer? ¿Tú qué sabes, no? De variación, ¿tú qué sabes de funciones exponenciales? ¿Tú qué sabes? ¿Qué me recomiendas? Y uno, como está familiarizado con ese tema, es fácil, ahí va la referencia, ¿no? Entonces, así como, eso yo pensaría. Pero ese es un camino posible. El otro, pues, directamente en los buscadores, pues, en las bases de datos de los artículos. La gran diferencia con preguntarle a expertos es que te pueden recomendar artículos que a lo mejor no aparecen en esos buscadores por alguna u otra razón. Porque, como ustedes imaginan, la revisión de literatura está mediada fuertemente por qué eliges que es literatura de investigación. O sea, si tú ya, eso marca fuertemente qué se sabe, ¿no? Si tú amplias a literatura de investigación, actas de congreso, pues el mundo sabe un chorro, un montón, ¿no? Porque hay muchísimo más material. En ese sentido, un experto te puede proponer un artículo que tú, por tu filtro, lo hayas dejado pasar, de alguna manera. Muy bien, por ejemplo, yo estaba revisando la tesis aquí en Guerrero, y por cierto, uno de los asesores no es de matemática educativa, porque se está encargando de cuestiones metodológicas de estas cosas cuantitativas. A lo mejor a eso se refiere, a otro tipo, aunque no sea porque sabe algo que tú no sabes. En este caso, de este equipo de investigación de aquí, no sabe de cuestiones cuantitativas, entonces invitaron a alguien que es de matemáticas aplicadas. A lo mejor. ¿Sí, Adán, adelante? Sí, igual me causó un poquito de ruido esa parte de Seiber, donde habla sobre consultar a un experto, hacerlo un aliado, decía. Y reflexionando un poco de manera personal, llegaba a la conclusión, en lo que usted decía ahorita últimamente. Se supone que un experto en investigación, vaya, aunque no sea en el campo de matemática educativa, sí puede tener claridad en la estructura que debe de guardar un documento de investigación, en este caso que se redacta, ¿no? Entonces, invitarlo a leer o a revisar lo que se ha escrito en el sentido de que si es entendible, si es claro, si se está respetando el formato de un trabajo de investigación, sí podría retroalimentarnos o darnos algún aporte, ¿no?, al respecto. Aunque este artículo habla de revisión de literatura, es el contexto. Ahorita tomé un ejemplo más general, pero sí, tiene sentido, pues, alguien que maneje otro conocimiento que uno puede consultar. Aquí la recomendación general es preguntarle a un experto. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué se sabe sobre el concepto de función en matemática educativa? ¿Qué se sabe de la enseñanza-aprendizaje? Y lo que se sabe, pues un experto te puede guiar. Mira, se sabe esto. Y ya después tú, con las consultas de las fuentes, confirmas, amplías lo que te dice el experto. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Por lo que entendí acerca de la lectura,
habla acerca también del modelo de Rasch, específicamente habla acerca de las dimensiones, de que estos expertos nos ayudan a identificar características específicas de cada una de las dimensiones. Entonces, nos dan su punto de vista como lo ven con cierta especificación y eso nos ayuda a manejar otra dimensión. Entonces, sería como verlo de manera tridimensional, que es lo que indicaba la lectura. Entonces, yo considero que las reflexiones que ahora están haciendo y que están socializando implica eso, ¿no? El trabajo colegiado para verlo de diferentes formas y posiblemente observarlo desde esa perspectiva que quizás no lo habíamos observado o visto. Sí, sí, ahorita por lo que comenta maestra, lo que pensaría es que también un experto en un tema te puede sugerir qué investigar. Al mismo tiempo que te dice que mira, se sabe esto y yo creo que hay que investigar sobre esto. Y dado que en una de las funciones de la revisión de literatura es saber qué se sabe para poder plantear tu investigación y que tenga originalidad, novedad. Entonces el mismo experto te puede sugerir. Mira, y de hecho muchos artículos, sobre todo los artículos de síntesis, por ejemplo de trayectorias de aprendizaje, tiene una sección al final, hacia el final, en donde dice esto es lo que hay que investigar sobre trayectorias de aprendizaje. Entonces es como un artículo, digamos que un experto es como una síntesis, ¿cómo se llama? Andante, pues, viva, ¿no? Entonces eso pensaría que tendría una función adecuada. Y por ejemplo, esas preguntas me han llegado por correo y sobre todo por ResearchGate. Entonces, en ese sentido, ResearchGate les recomiendo. Yo no soy muy usuario de ResearchGate, pero me han dicho, y ahí me han contactado varias personas. No sé si sepan que ResearchGate es como una especie de Facebook de investigación. Entonces les recomiendo que se den de alta esa. ResearchGate. ¿En qué plataforma? Es como puerta de. Es como ResearchGate, como puerta de la investigación, ¿sí? ¿Puerta? ¿Entrada? Entonces ahí es como un Facebook de investigadores. Por ejemplo, entrando a ResearchGate, pues igual hay mensajes, hay una página, me avisan de nuevos artículos, y aquí le puedes escribir a los autores, además también ahí les puedes pedir, oiga, me pasa su artículo tal. Entonces ahí les recomiendo. Y se pueden dar de alta, y también lo que publican, todo. Pasando a otro punto, alguna de las lecturas que nos compartió hablaba acerca de dónde buscar, ¿no? Y específicamente creo que hay algunas plataformas que nos permiten hacer esa vinculación con algunos especialistas en algunas dimensiones y propiciar ese intercambio específicamente. Hay algunas, incluso universidades que tienen algunas, ¿cómo se llama? Colaboraciones entre mismas universidades y puedes acceder a otros documentos que quizás aquí en México no los hay. Y bueno, eso te permite ampliar, ¿cómo se llama? Tus textos y también identificar qué es lo que quieres investigar, como usted lo mencionaba al principio. Ahorita estoy pensando que, perdón, nada más para ampliar, estoy proyectando, no sé si ven. No sé si vean mi presentación. Mi pantalla. ResearchGate. Sí. Solamente para ampliar, perdón, la idea, es que ahí, esta es una red social de investigadores. Por ejemplo, aquí aparece Anne C. Frenzel. Yo soy seguidora de ella porque investiga cosas de emociones de profesores. Por eso está aquí. Y le podía escribir un mensaje. Oye, Frenzel, ¿qué opinas de esto? ¿Me ayudas con esto, aquello, el otro? Y ya te contestará o no te contestará. A mí, por ejemplo, me escriben y ahí están unos mensajes. No sé si a veces les hago caso, a veces no. No soy muy disciplinado con el ResearchGate porque no lo utilizo mucho. Pero, por ejemplo, tú puedes buscar y seguir a investigadores. Por ejemplo, aquí está, no sé quién sea, el compañero Octavio Poblete. No sé la verdad quién sea. No sé por qué lo tengo aquí. Seguramente porque tiene que ver con algún tema. Sí, de emociones.
Entonces, pues, soy seguidor, aunque no, y aquí le puedes escribir, oye, me pasas el artículo, ¿qué me recomiendas? Y eventualmente te contestan. De hecho, si están aquí en ResearchGate, se supone que tienen la voluntad de contestar. Por eso están inscritos ahí, ¿no? Entonces, parece que esta ResearchGate serviría mucho para contactar a expertos, o mínimo alguien que sepa más que tú. Que en principio, a lo mejor la palabra experto es una palabra muy, muy anglosajón, de consulta de expertos. Yo creo que a un nivel más terrenal, pues con que sepa más que yo, le puedo preguntar, pues, ¿no? Tantito que sepa más que yo y le pregunto, ¿no? Y ya si súper experto, pues ahí están. En esta página están los principales investigadores de matemática educativa, en español, en inglés y en portugués. Ahí están. Entonces ahí se les puede consultar. Me han comentado que pues se generan amistades y contactos en esas plataformas. Es un camino posible. Muy bien, ¿más preguntas, comentarios? Acerca de ahorita las colaboraciones que usted está mencionando entre compañeros, hay una parte de un artículo que nos facilitó usted, en la parte final, en donde nos dice que también otra parte de cómo consultar textos sería pedírselos a los colegas ya sean nuestros compañeros, ya sean nuestros, ¿cómo se llama?, colaboradores o al mismo equipo de trabajo para reafirmar o negar o refutar cierta información. En esta página se utiliza mucho para pedir. Ahorita, por ejemplo, acabo de ver que tengo 2 solicitudes de artículos y no lo he hecho porque yo no me meto mucho en esa página. Ahorita veo que tengo pendientes, se los voy a enviar y a mí me han enviado. Sobre todo he pedido documentación difícil de conseguir. Por ejemplo, capítulos del libro luego son muy difíciles de conseguir porque no tienen la misma difusión que los artículos de revistas. Y ahí me han pasado, y yo también paso mis artículos cuando me los piden por ese medio. Sí, Adrián, adelante. Bueno, por lo general cuando uno lee artículos que están dedicados a la revisión de literatura, uno siempre ve que la metodología que usan es como escribir qué palabras claves usaron, qué revistas de investigación buscaron. Mi pregunta es, ¿ese tipo de metodología está documentada en la revisión de literatura como otras metodologías como, por decirlo así, la investigación basada en el diseño? ¿O es un recurso que por lo general usan los investigadores? Perdón, me perdí un segundo de tu pregunta, ¿me la puedes reformular? Por ejemplo, pues uno ve que cuando hay artículos sobre revisión de literatura o revisión de estado del arte, en la metodología, por lo general ellos utilizan que metodológicamente lo que dicen es buscamos en ciertas revistas, buscamos con ciertas palabras clave. Un ejemplo claro fue el artículo del Lobato 2017. ¿Esa metodología es usualmente aceptada o hay otro tipo de metodologías como cuando se hacen ese tipo de artículos con con esos objetivos de investigación? ¿Qué más como reportar qué se ha hecho? Sí, no existe un consenso. De hecho, por eso es mi interés de este tema de estudio y por eso lo ofrecí, para compartir con ustedes mis ideas, que no son consenso, pues. Por ejemplo, yo como les he comentado, sobre todo a los estudiantes de doctorado, les digo que no veamos actas de congreso ni tesis, porque es muy variable su calidad. Entonces, ese filtro que yo hago, muchos no comparten, por distintas razones, desde razones científicas a razones ideológicas. Ideológicas, pues, pero ¿por qué no? Si mis tesis están bien buenas, ¿no? Dice alguien, ¿no? A ver, dile no. Bueno, en ese sentido, eso no está consensado. Entonces, esto que lo podemos conceptualizar como estándar, y no hay un estándar en el campo de investigación matemática educativa. En la literatura en inglés, muy profesional, sí hay cierto estándar. Y ese estándar, por ejemplo, lo refleja este artículo de Lobato, que dice, voy a considerar puras revistas de matemática educativa que están en ERIC, creo, ¿no, verdad? No, pues tómalo. Hizo un listado de revistas muy prestigiosas de educación,
Unas de matemática educativa, una de ciencia educativa y otras de psicología educativa. Entonces hice una selección y eso no está consensado, pero por eso compartí este ejemplo de este artículo, porque muestra una manera de cómo decidir. En nuestro campo habría que decidir cuáles son las fuentes confiables. Entonces las fuentes confiables, en principio, pues ciertas revistas. Y las que no están ahí, pues hay que ver si sí valen o no valen. ¿En qué sentido? Pues un criterio, y tú lo tienes que definir. Por eso lo más razonable es cuando uno haga una edición de literatura es que digas cuáles consideraste. Y eso ya es una decisión metodológica que hay que justificar de cierta manera. En el primer mundo, o en inglés, o en muy profesional, no hay mucho dilema. Las revistas que no tienen factor de impacto, casi no las toman en cuenta. Así de plano. Lo cual, pues, por supuesto, es debatible, ¿no? Igual lo de los actas de congreso, pues, es súper debatible. O sea, yo me he hecho enemigos por decir eso, pues. Y de las tesis me he hecho otro bonche de enemigos por decir eso, pues. O sea, no es debatible, pues. Digo, es debatible al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un criterio y una elección de qué vas a dar por conocimiento bueno. Entonces, por eso me ha interesado ese tema, y fue el tema del estudio anterior que tuvimos, que fue el tema de revistas de investigación, y por eso hice una página. No sé si han visto que hice una página de revistas de investigación, pero no fue de ocurrencias de Gustavo, sino de estos artículos que han preguntado la opinión de expertos, otra vez lo de los expertos, de cuáles son las revistas de prestigio, y también estudios bibliométricos de matemática educativa, y de ahí sale esa lista. Y ya le puse otras secciones extra, porque son revistas relevantes, ahí sí, según mi opinión. Entonces, un poco la idea al respecto, Adrián. Gracias, En doctor. resumen, no hay consenso, pero sí deberíamos en nuestra revisión poner, considere las revistas que citan como prestigiosas este artículo, y es este listado. Considere las de factor de impacto. También otro criterio posible es que un buscador de datos, una base de datos prestigiosa, en donde digas, busqué todo lo que hay sobre función y educación en la revista, ¿cómo se llama? En ERIC, en EBSCO, en Scopus, etcétera. Entonces, esas bases de datos son las que te respaldan. ¿Qué es debatible? Es debatible, pero debatible depende de dónde y cuándo. Por ejemplo, el que tú digas que tomas puras revistas de alto factor de impacto, pues es un criterio posible, pero alguien te va a decir, pero hay un montón de información muy relevante, muy pertinente, que no están en revistas de factor de impacto. Y ya tú dirás, pero bueno, es una decisión que hay que tomar. Por ejemplo, ahora hace 8 días precisamente estaba buscando algo sobre geometría y me encontré una revisión de literatura, pero habían dejado, era muy parecido también que vamos a tomar ciertas revistas, pero solamente tomaban en español, no metieron una en inglés, entonces pues uno dice de entrada, pues ya es una revisión incompleta. Muy incompleta, dado que mucha información está en inglés. Sí, se quedó como en revista 1, enseñanza de las ciencias y dejó todo abandonado. Ajá. Lo cual, eso por ejemplo, marca mucho la calidad de una revisión de literatura. Hay varias razones porque, bueno, pensando en publicación de artículos y calidad de investigación, uno de los factores es la calidad de la revisión. Entonces, por ejemplo, ahí pues, le sacas un tachicito, porque negar la literatura en inglés, pues puede ser un tipo ideológico. Pues no quiero, o no sé leer inglés, ¿no? Pero pues te estás quitando pues, la mayor parte de las innovaciones, investigación internacional, pues está en inglés. Pues sería una limitación. Insisto, esa es la parte más debatible. Porque ideológicamente está bien. Mi idioma es español, mi cultura es español, yo quiero, digo, ideológicamente es correcto, está bien. Pero en términos de calidad, a mí me saltaría dudas, ¿no? Pues sí, es lo que uno primero se imagina. Eso le dije a la persona que estábamos leyendo, dejó toda la inglés por fuera, tiene ni una. Sí, no. Y luego lamentablemente,
el saber que hay buenas revistas en español es diferente a saber que en inglés, porque es un mundo diferente. Entonces es más difícil darse cuenta en español. Si hay algo de buena calidad, pues. Y también entraría la visión tridimensional que maneja el autor, ¿no? En que quizás en español tenemos una dimensión de cómo ver este ejercicio y en otros idiomas también tienen otra dimensión de ver ese mismo tipo de literatura o ese mismo tipo de tema. No te entendí muy bien, Nancy. Sí, generalmente cuando nosotros hacemos una revisión en específico, hay ciertas ideologías, creencias o demás en que manejamos algunos que escribimos que sea en español y también van a tener otras dimensiones, lo que hablaba el autor, desde la perspectiva de otra nacionalidad o otra cultura, entonces nos da otra perspectiva distinta del mismo tema. Uh-huh. Sí, es que, por ejemplo, yo me puedo imaginar que hay un montón de literatura interesante. De hecho, me llega mucha información en los buscadores que tengo y demás, en portugués, pero no he leído nunca un artículo en portugués. Así de plano. Y ahí hoy caí en conciencia de que debo leer lo básico, al menos de los temas que me interesan. Porque el portugués no es tan misterioso, pues. Digo, finlandés está en chino que aprenda, pues. Pero portugués se parece mucho al español. Yo digo que podría leerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy me criticaba a mí mismo de que tengo que tomar más en cuenta literatura en portugués. Pero lo mismo, ¿no? Me pregunto en alemán, no, pues sí está complicado. Ahí sí, tiene mucho rato que decidí que alemán y francés no le iba a hacer mucho caso. Pero dile a un francés eso, a un alemán, o no hay que ir tan lejos. Hay quien sigue en esa literatura también, pues. O sea, en francés o alemán, o algún otro. O en el finlandés, ¿no? Es un área muy fuerte para la pedagogía crítica. Uh-huh. Hay muchas cosas, pero de aquí a que aprendamos finlandés, digo, al menos yo ya en esta vida ya no. A lo mejor. Y por eso lo del inglés es tan importante. La idea es que no importa qué idioma hables, con saber un inglés académico, técnico, puedes comunicar tu investigación. No tienes que ser un literato, pues, para publicar o hacer conocimiento. Por eso es tan relevante, pienso yo, considerar la literatura en inglés, tanto como la de español, pues. E insisto, hoy me criticaba de que no sé nada de portugués, de la investigación en portugués, pues. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí, Marisa? Esta más bien es una pregunta práctica, porque, pues bueno, yo asumo que muchos de nosotros tenemos dificultades para conseguir artículos, ¿no? Está el Sci-Hub y creo que muchos de nosotros le debemos mucho a esta Alexandra, que ya quiso el Sci-Hub, ¿no? Pero, pues, en este sentido, pues, capítulos de libros, libros completos que uno requiere, pues no es tan fácil bajarlos gratis, ¿no? Y conseguir espacios donde poder localizarlos. Entonces, pues, más allá de lo que se puede encontrar en Internet, ¿qué se puede hacer? Bueno, y lo que comentaban tanto el autor como se decía aquí, de formar enlaces con expertos que nos pudieran facilitar pues los capítulos y eso. ¿Qué se puede hacer en este sentido? ¿Hay alguna postura internacional o algo que invite a fortalecer la investigación o va a seguir siendo elitista, ¿no? Desconozco, la verdad. Yo lo único que me acuerdo es que un día me ofrecieron, cuando fui a un PME, no sé por qué, por correo, me ofrecieron 3 libros del PME porque habían donado para los países subrepresentados del PME. Y yo dije, no, pues que voy a estar cargándolo, ¿no? no traje, ¿no? Y también no lo hice, pues porque me habían dado en USB las memorias en PDF, y pues como para qué, ¿no? Fue mi lógica, ¿no? Sobre todo de cargar, ¿eh? Fue un asunto muy práctico. Esa es la única iniciativa que he oído
compartir la literatura, porque sí es elitista y sí desconozco. Por eso está el movimiento del Open Access, ¿no? Para que sea el conocimiento público, y de hecho esa misma página que tú mencionas, su filosofía es la misma, es de Open Access, en este caso de la investigación, y sí, desconozco. De hecho, las universidades pagan mucho dinero, y el CONACYT para las revistas. Entonces está el CONRICYT. Nosotros que estamos los que ahorita yo reconozco que estamos en universidades públicas, tenemos acceso al CONRICYT, que es literatura están inscritos a distintas editoriales. En nuestro caso de matemática educativa, yo creo que tener acceso a los libros y revistas de Springer cubre bastante de matemática educativa, porque ahí hay como 8 revistas, como 50, 100 libros, hay un montón, creo que y esa, no sé a qué parte, pero muchos tienen acceso. Aquí en la Universidad de Guerrero que trabajo, se tiene acceso a través de CONRICYT. Entonces ese yo pensaría que es el principal medio. Y la otra es con preguntando. Comúnmente los autores no son editores, no están pensando en el negocio editorial. Entonces cuando un autor le pides algo, casi nunca te niega su investigación, te la envía en PDF escaneada, casi nunca te la niega, porque ellos no son mercaderes editoriales, pues. Eso es lo que sé al respecto, Mancha. Muy bien, ¿más preguntas, comentarios? ¿Ya no hay preguntas? ¿Qué fue de las 10 preguntas que les pedí que hicieran? Muy bien, Adrián, adelante. Digamos, cuando uno hace una revisión de literatura, ¿cuál es el objetivo que debe tener y qué uno debe concluir cuando la termina? ¿Cuál es la base, cuál es la importancia desde su experiencia de la revisión de literatura y qué debe incluir? Por ejemplo, si voy a investigar un tema X con cierto marco teórico o con la unión de varios marcos teóricos, en esa revisión de la literatura, ¿qué debería ir? Estoy pensándolo un poco más, pues como cuando uno realiza proyectos más amplios, como que... Bueno, en principio ahorita este tema de estudio habla de la revisión de literatura como un aspecto general. Por ejemplo, puede haber una revisión de literatura para convencer que tu tema o tu pregunta o tu objetivo es interesante, relevante. Pero también puedes hacer una revisión de literatura para identificar cuestiones teóricas sobre que te interesan. No sé, constructivismo, apoyo, socioconstructivismo, no sé. A lo mejor tú estás interesado en algún momento de tu investigación en cuestiones teóricas. No sé, constructivismo en el caso, ¿no? Entonces dices tú, hago una revisión específicamente de cuestiones teóricas y vas a encontrarte artículos teóricos, artículos empíricos que usan un marco teórico, artículos de síntesis teóricos, y es otra función. Ahí la función de la literatura es que tú quieres hacerte experto en cuestiones teóricas o quieres alcanzar un cierto nivel de conocimiento. Por ejemplo, en estos temas que tú investigas, pues yo creo que tú tendrías que hacerte un experto en apoyo, constructivismo. Entonces puedes lanzarte a hacer una revisión de literatura sobre ese tema. Y es una revisión distinta a saber qué se sabe en general, sino qué se sabe en términos teóricos. Entonces por eso, como dicen estas guías que les compartí, o sugerencias de revisión y los videos mismos que yo hago, es que la revisión no es como una parte de, sino es algo transversal a la investigación. Siempre está revisando literatura. Por ejemplo, yo muchas veces he leído artículos, cuando estoy escribiendo un artículo, leo artículos no porque me interese el tema en sí, sino porque quiero ver el estilo de escritura de los artículos y tomo ideas para cómo expresarme yo. Y ahí es una revisión de literatura, tiene otro fin. Hay distintos fines, pues. Igual cuestiones metodológicas. Por ejemplo, puedes estar interesado en una metodología específica y puedes ver 10 artículos sobre esa metodología, aunque no traten del tema que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque tu foco es la revisión de literatura. ¿Cómo lo haces en el escrito de tu investigación?
Pues depende. A veces uno nada más lee artículos para enterarse cómo va la cosa y nunca lo cita, porque te enteras. Al menos yo lo hago así, ¿no? Entonces, un poco la idea. En resumen, esto de revisión de literatura hay una sección de revisión de literatura, pero ahí el nombre completo es revisión de la literatura relacionada con la pregunta o el objetivo de mi investigación. Esa es la sección de literatura. Pero el proceso de revisar literatura creo que es en todo momento. Todo, hasta el último día que yo estoy investigando. Digo, no sé cuál es el último día que uno investiga. El último día, por ejemplo, cuando el día que haces tu tesis, o el día que envías un artículo a publicar, o el día que estás trabajando en la revisión de un artículo. Digo, por eso digo, no sé cuándo es el último día. Ese último día puedes estar revisando literatura. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la segunda versión de un artículo que envía una revista y me está haciendo leer un montón, pues, para yo enterarme cómo justificar, cómo mejorar el escrito, y me hacen leer más. Y se supone que esta investigación ya la acabé hace como 6 meses, pero no. Digo, no la acabé porque sigo en proceso, pues, en este caso. En ese sentido, pensaría que hay dos excepciones de revisión de literatura. Para la sección de revisión de literatura o para informar tu investigación. Eso. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ti, Adrián. ¿Más preguntas, comentarios? Marco, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me voy a presentar porque no lo he hecho. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Torres, soy profesor de matemáticas desde hace aproximadamente 5 años. Y pues bueno, para poder explicar mi pregunta, voy a colocar el siguiente escenario, porque va un poco en base a lo que ha comentado el compañero Adrián y lo que ha dicho también usted, doctor Gustavo. ¿Qué pasa cuando pues decía el compañero Adrián, cuando no hay documentación de un cierto tema de estudio, al menos no dentro del top 20 de las revistas de matemática educativa en inglés? Y usted ha comentado que para hacer un proyecto de investigación de doctorado, pues al menos tenemos que contemplar, ¿no?, a estas revistas del top 20 de matemática educativa en inglés. Pero supongamos que sí hay documentación de cierto tema que se quiere investigar en las actas de congresos y en tesis. Entonces, para hacer un proyecto de investigación de doctorado, ¿qué se hace en ese aspecto? ¿O qué se hace? ¿Se toma en cuenta esas actas de congresos y de tesis, o se da por hecho que no hay documentación acerca de ese tema? Un poco como decía, le comentaba Adrián, Sí. pues eso puede significar que es un área de oportunidad, que es original y hay que explorarlo. Y tendrías que justificarlo más en otros términos y no con revisión de literatura. Entonces, yo lo que pensaría es que, pues el asunto es que si hay poca información, estás argumentando que hay carencia. Entonces, lo que tendrías que convencer es por qué tiene que haber más. Y a veces eso cuesta trabajo, sobre todo. Siempre cuesta trabajo convencerse a sí mismo y luego convencer a otros. Entonces, así pensaría yo. Y sí, pues que no esté en ese top 20 no significa que sea inválida. Como tú lo dijiste, es al menos, yo pienso que así debe ser. Pero por supuesto hay mucha literatura que está fuera de ahí, que es relevante. El problema es que toda tu revisión esté basada en esa información. Lo vería un problema en el sentido de que es que como sobre todo cuando uno está empezando es muy difícil evaluar la calidad de las investigaciones. Muy, muy difícil. Entonces por eso sugiero empezar con esas revistas, porque son de más calidad, pues. Y también las de español están, ¿no? Sí. Hay un top 10, creo. Un top 10, sí. Aunque la mitad son en portugués, porque es revistas iberoamericanas. Por eso les decía que hoy me llamé la atención que sí hay que tomar en cuenta el portugués. Sobre todo depende dónde quiere dar uno salir a la investigación. Si quieres presentar tu investigación en un congreso X, en una revista Y, pues tienes que tomar en cuenta el contexto de la revista que quieres, ¿no? Por ejemplo, cuando yo envío un artículo en inglés a publicar, pues cito una o dos cosas en español. No tiene mucho caso citar muchas cosas en español porque
Para los que leen inglés, la literatura en español es, bueno, no existe, pues. En la literatura internacional como que no la toman en cuenta. Pero si escribo el artículo en español, corresponde que tome las referencias, la literatura en español. Entonces, y es lo que hago, considero. Y la de portugués me ha hecho falta, como he reflexionado hoy. Un poco así la idea, Marco. En todo caso, conociendo lo que tú has vivido con tu tema de investigación, pues es el asunto doble. Tienes que convencer que por qué debe haber. Pero si hay cero, ahí sí yo no me metería ahí, sobre todo empezando. Mejor que si hay antecedentes. Pues. Ok, de acuerdo, gracias, doctor. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Más preguntas, comentarios? Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas, comentarios. Bueno, pues, Marisa, adelante. Ah, sí, ya habías levantado la mano, Marisa. Sí, pero la había bajado, perdón. Es sobre el papel de los coloquios, los seminarios, las escuelas de verano y cómo poder utilizarlos, porque finalmente es un medio para la socialización del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaría para nosotros como investigadores? ¿De qué coloquio te refieres? En general, bueno, están los coloquios en México, que son a los que al menos yo tendría acceso cuando tenga oportunidad económica, pero ¿Te refieres a congresos? Internacional, ¿no? En general, ¿no? Todos los medios, escuelas de verano, invierno incluso, en México, pero bueno, también los coloquios, los seminarios, lo que hay a nivel internacional. Hay unos que son muy reconocidos, ¿no? Por ejemplo, donde se reúnen todas las personas de alto nivel asociado con la cuestión del dominio afectivo, es muy reconocido a nivel internacional y son muy importantes esas reuniones, ¿no? Y bueno, a nivel latinoamericano también hay algunas reuniones que son muy reconocidas dentro del medio latinoamericano, pero ¿qué papel tienen hacia nosotros como investigadores el estar participando, el estar fomentando ese tipo de socializaciones? No sé qué tiene que ver con la edición de literatura, pero... Bueno, es sobre todo la pregunta porque pues es difícil, ¿no? Como comentabas, que pudiéramos identificar cuando están ya pues los escritos finales, cuál sí considerar para una revisión de literatura y cuál no. Pero finalmente, pues la socialización que se hace más formal es a través de las revistas de investigación, pero este tipo de reuniones también es una forma de socializar el conocimiento. Incluso vas con reportes de investigación que sería como, bueno, uno de los objetivos sería dar a conocer la investigación actual, pero pues también otro sería que pues recibir retroalimentación de personas, uno esperaría pues expertas en el área, ¿no? No siempre pasa, pero es lo que uno esperaría, ¿no? Sí, digo, te pregunto nada más para enfocar la discusión. Pues depende tu objetivo como investigador. Va a jugar el papel. O sea, por ejemplo, no todos quieren publicar una revista. ¿Por qué? Pues porque no quieren o no es el objetivo de su programa. Por ejemplo, hay maestrías profesionalizantes. Entonces el objetivo no es producir investigación, sino pues conocimiento práctico para los que estudian el posgrado. Entonces no tienen objetivo de publicar artículos. No se lo plantean, pues. Entonces, va a jugar un papel muy distinto si tú estás estudiando doctorado en investigación. Dado que tú estás en un doctorado en investigación, pues va a jugar otro papel, pues. Entonces, en ese sentido, no es una respuesta absoluta. Yo qué pienso, por ejemplo, en el doctorado donde yo trabajo, tú eres estudiante, pues, de ahí. Lo que yo pienso es que todos los congresos son un paso previo
para lo más profesional, que es publicar artículos. Entonces sería una manera de socializar y quizá comunicar, porque también los congresos valen, pues. Y no más digo que en abstracto no hay que tomarlos en cuenta. En abstracto, pues, no me refiero ni a favor ni en contra de ningún acta en particular de congreso. Pero para el objetivo que persigue un doctorado en investigación es que tenemos que partir de la investigación de calidad que está en las revistas, que también puede ser en congreso. Entonces, insisto, depende, pues. Por ejemplo, pues sí, esa es mi opinión, así ahorita. Daniel, adelante. Hola, buenas tardes. Un favorzote, ¿te puedes presentar? Sí, claro. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ortiz Caudillo, soy docente de educación básica en una secundaria y estoy impartiendo también clases en un bachillerato, en preparatoria, bueno, bachillerato. Entonces, realmente no tengo tanta experiencia como ustedes. Realmente estoy aquí por la cuestión de que quiero encaminarme hacia una maestría bajo un tema de investigación. Entonces, el estar con ustedes, pues me llena como de mucho entusiasmo, ¿no? De partir para un camino, los escucho y pues me cuesta trabajo como poder expresarme a su altura, ¿no? Pero pues estoy aprendiendo a ustedes. Y leyendo un poco, y no quiero ser como repetitiva en la pregunta, en uno de los artículos decía sobre la recopilación y organización de materiales. Ya nos dio el doctor Gustavo sobre, en este caso, cómo ir de una investigación de más a menos, ¿no? Cómo podemos hacerlo de una manera más sistemática. Había un punto que tocaba que me parece súper práctico, en el sentido de, decía, semanas desperdiciadas leyendo, que debemos de tener un enfoque más prudente. En este sentido, al menos yo, que es mi caso, ¿no? Que estoy aunando o estoy apenas en este mundo de la investigación, ¿cómo o con qué criterio, cómo puedo ser capaz de limitar el enfoque de la investigación e identificar el problema de nuestra propia investigación? Si bien cuando tenemos un tema, pues vemos como su expansión, ¿no? Lo que puede tocar, pero ¿de qué manera lo puedo limitar? Sin aunar a lo mucho, sin dejar como cabos sueltos. ¿De qué manera puedo yo hacer eso? Yo este tema yo lo conceptualizo como conjuntos, como de matemáticas, pues. El universo es la investigación en matemática educativa, ¿no? Sí. Es la U, ¿no? De la teoría de conjuntos, que, bueno, no sé si ya se enseña después, para mí me lo enseñaron. Los conjuntos son lógica, ¿no? Está el universo. ¿Qué es ese universo? Pues hay que determinar cuál es ese universo. Y, por ejemplo, para empezar, yo digo que hay que limitarse a las revistas y libros de investigación de prestigio. ¿Qué significa de prestigio? Es lo que un poco hemos dicho. Pues las revistas más importantes, los listados, tomas un listado. O que son factor de impacto, o que están en ERIC, o que están en un buscador en Scopus, etc. Tomas una decisión. Eso es muy relevante, porque en función de eso está tu universo. Si tú le pones actas de congreso, pues el universo se hace más grande, ¿no? Es otro conjunto, pues. Entonces tienes que decidir en principio quién es tu universo. Por ejemplo, en ese universo, yo también considero actas de congresos, por supuesto, pero solo ciertos congresos, no todos. Ya está mi universo. Dentro de ese universo hay subconjuntos, no necesariamente disjuntos, pueden intersectarse. Por ejemplo, de lo que yo conozco hay un subconjunto que he investigado por algunos años, que es el dominio afectivo en matemática educativa. De ese universo hay un subconjunto que se llama dominio afectivo en matemática educativa. Y ya tú te enteras qué es, ¿no? Dentro de ese conjunto hay lo que se llaman constructos del dominio afectivo. Entonces, por ejemplo, puedes estudiar solo creencias. Y en las creencias se puede entender como un subconjunto de dominio afectivo o como un conjunto independiente.
Y dependiendo de cómo tú lo conceptualizas, ves ese proceso, ves que se va haciendo subconjuntos más pequeños. Sí. En términos prácticos, es meterle más claves a tu búsqueda. Ya. Dominio afectivo, creencias. En los buscadores, por ejemplo, en el Google académico, que yo utilizo mucho, o en el ERIC, que también utilizo mucho, es ponerle las 2 palabras de búsqueda, o en cualquier buscador, y ahí se va limitando. Entonces, por ejemplo, dentro del subconjunto de creencias, existe creencias de profesores de matemáticas, que ese yo lo he estudiado un poco. Entonces, ahí ya podías limitar. Mi investigación es sobre creencias o cambio de creencias de profesores. Por lo tanto, dentro de todo ese universo, solamente voy a revisar creencias de profesores de matemáticas. Y ya pones en el buscador, lo limitas y ya está el subconjunto. Ese subconjunto, ¿de qué tamaño va a ser? Pues es un misterio. En el caso de creencias, es un misterio, hay que averiguarlo, pues. En el caso de creencias, son 10, 15, son como 20 artículos relevantes, que los que han trabajado, los que trabajan conmigo creencias en el doctorado o en maestría, les digo a que leerse mínimo esos 15, 20 artículos. Igual con otros temas. Y así yo lo visualizo como subconjuntos. Y en términos de búsqueda, pues son los caracteres booleanos. ¿Cómo se llama? La intersección de conjuntos, pues. Entonces, por eso es tan relevante determinar quién es el universo. Porque dependiendo de quién es el universo de investigación, de qué son los subconjuntos de investigación. Y si ese subconjunto es casi vacío, ahí es donde está el problema que comentaban Adrián y Marco, ¿no? Que hay poca información y hay que dudar qué significa. Hay que cuestionarlo, pues, qué significa. Puede ser una oportunidad o también puede significar que no es muy relevante. ¿Y por qué no es relevante? A lo mejor hay muchas razones por qué no es relevante. Porque hay tanto de función y casi no hay de fractales en matemática educativa. Pues bueno, habría que averiguar, pero mi lógica es que, bueno, concepto de función es fundamental y el de fractal, pues no, ni siquiera está en la currícula, pues. Entonces yo no investigaría sobre fractales en matemática educativa. Igual y sí, tiene sentido a lo mejor en modelación, pero ya es otra cosa. No sé si más o menos, Daniela. Sí, claro. Entonces Muchas lo primero gracias. que en esta revisión de literatura, lo primero que hay que hacer es el listado de referencias. Y en este canal de divulgación de investigador de matemática educativa, ahí pongo sugerencias de cómo conseguir referencias. Ya tú que estás empezando y buscas sobre el tema que te interesa. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. No, gracias a ti, Daniela, por tu pregunta. ¿Sí, Adrián? Pues sí, referente a eso que usted comenta de los fractales, una recomendación que el doctor Cristóbal me hacía cuando hay poquita referencia sobre un tema, que hay que garantizar pues que al menos esté en el currículo, ¿no? Si no está en el currículo, ahí sí queda como más complicado, entonces pues creo que coincide con lo mismo que se está diciendo. Entonces, es lo que decía, es arranquemos por ahí demostrando que sea un tema que se enseñe y que se enseñe bastante, no que se le enseñe a poquita gente. Eso es un buen criterio, porque significa que hay más interés en este tema, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, en mucha literatura de los norteamericanos empiezan justificando su investigación porque tiene algo que ver con sus estándares curriculares, que es la versión norteamericana de que está en el currículo. En nuestro caso es un poco más difuso porque no tenemos estándares curriculares. Tenemos, nosotros me refiero a México o Colombia también. Latinoamérica, es más difuso. Entonces, en ese sentido, pues un buen camino para decidir que es un tema importante. Sí, Marisa, adelante. Pues para agregar un poco lo que comentaban con Daniela, es la enciclopedia de matemática educativa, que a mí me ha ayudado mucho como a delimitar la búsqueda de referencias como un buen inicio
buscar por el tema que quieres y a partir de ahí la lectura como que te hace una retrospectiva de lo que hay y muchas referencias por donde empezar también. En ese sentido, ampliar lo de los artículos de síntesis. Entonces, si hay un artículo de síntesis de un tema, quiere decir que se ha investigado bastante y es relevante. Entonces, si hay un artículo de síntesis, ya es un buen. Nada más que estas prácticas de artículos de síntesis, sobre todo en el mundo muy profesional en inglés, en español es muy difícil encontrar esos artículos, aunque cada vez es más común, pero es difícil. En ese sentido, ejemplo de trayectorias de aprendizaje, que les puse como ejemplo, es un artículo de síntesis. Y ahí hay igual un montón de referencias. Ese artículo creo que tiene, pues no sé, calculo que 150 referencias. Y un artículo promedio empírico, que no es que comúnmente tiene máximo 30 referencias, 40, pero ahí es muchísimo más. Y así son los artículos de síntesis. Entonces, sí, ahí está otro criterio, Adrián, Marco. Si hay un artículo de síntesis, quiere decir que es relevante. O un tema que va a ser relevante en un futuro. O cada vez más. Entonces, yo soy fan de seguir los artículos de síntesis. Si son de mi tema, pues para leerlos. Y si no son, pues para enterarme por dónde va la cosa. Por ejemplo, hay un capítulo de tecnología en matemática educativa. Hay artículos de síntesis. ¿Por qué? Pues suena razonable que hay mucha gente interesada, ¿no?, en tecnología. Y así. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Muy bien. Si no hubiera más preguntas, entonces tendríamos que concluir. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues agradecerles mucho su participación en este tema de estudio. El título era Introducción, es nada más una probadita. Si hay demanda, porque por ejemplo se apuntaron más de los que llegaron hoy, entonces eso muestra que a lo mejor no hay mucha demanda en estas actividades, pero si considero, pues ofreceré más temas. Agradecerles mucho su participación, y pues cualquier comentario, pues no duden en hacérmelo llegar para mejorar estas actividades. Y bueno, pues espero que sea útil. No sé si voy a dejar de grabar.